La mayoría de las personas caminan sobre los indicios más confiables de un yacimiento de diamantes sin sospecharlo. Lo que parece apenas una piedra gris opaca o un sedimento oscuro en una zanja erosionada podría ser una de las señales más directas hacia un hallazgo millonario: ilmenita, magnetita o incluso granates piropos ricos en cromo. No brillan como uno espera de algo valioso. No destacan por tamaño. Pero donde estos minerales aparecen concentrados en gravas o suelos volcánicos alterados, la posibilidad de que haya diamantes en las cercanías es real y documentada. El error común es asumir que los diamantes deben ser inmediatamente visibles o espectaculares, cuando en realidad, más del 95% de los hallazgos iniciales provienen de reconocer los minerales asociados antes que la gema en sí. Kimberlitas y lamproitas, las rocas madre de muchos diamantes naturales, rara vez afloran de forma llamativa. Su meteorización crea suelos arcillosos o pardos, y lo más visible que dejan son concentraciones de minerales pesados negros o rojizos, muchas veces confundidos con arena común o restos de construcción. El primer paso que omiten muchos es observar el brillo y la forma. La ilmenita, por ejemplo, presenta un lustre metálico tenue, casi aceitoso, que sobresale levemente entre sedimentos más opacos. Es levemente magnética y puede ser desplazada con un imán de neodimio, lo cual la distingue de la mayoría de los óxidos comunes. Por otro lado, el granate piropo, particularmente si es de un rojo profundo y ligeramente translúcido, puede indicar cercanía a fuentes diamantíferas si contiene trazas de cromo, visible en análisis más detallados pero también sugerido por su color. En zonas erosionadas, bordes de caminos, zanjas agrícolas o cortes en laderas, estas concentraciones pueden quedar expuestas sin que nadie se detenga a mirarlas dos veces. Los exploradores capacitados, en cambio, observan no solo la roca visible sino su contexto. ¿Se trata de un canal seco en una zona de cráter antiguo? ¿Hay señales de remoción reciente que puedan haber liberado sedimentos profundos? ¿Aparecen granos oscuros que no ruedan fácilmente y parecen más densos de lo normal? Un error crítico ocurre cuando se recogen piedras vistosas y se ignoran los finos concentrados que quedan al fondo de una batea o colador. Es precisamente en esas fracciones más densas, menores a 2 milímetros, a veces menos de 0,5 milímetros, donde los indicadores valiosos tienden a acumularse. Un concentrado negro o rojo oscuro que pesa más de lo que parece debería investigarse siempre, incluso si no hay diamante visible a simple vista. Muchos diamantes naturales no brillan, no están perfectamente formados ni son visualmente impactantes en su estado bruto. Esa es la trampa. Lo que los separa de una piedra común no es el destello, sino una combinación de forma, translucidez y densidad que solo salta a la vista con entrenamiento. El mayor error es buscar belleza cuando lo que hay que buscar es estructura. La forma más frecuente del diamante en bruto es el octaedro, aunque puede presentarse distorsionado o con caras curvas. Si ves una piedra de bordes afilados, simétrica en múltiples ángulos, con un aspecto que recuerda vagamente a dos pirámides unidas por la base, detente. Aun si el color es lechoso, amarillo sucio o marrón. Ese contorno puede valer millones si resiste el resto de pruebas. El siguiente indicador es el brillo apagado. Un diamante sin tallar no refleja luz como una piedra preciosa pulida, pero tiene un lustre graso o vítreo que lo diferencia del cuarzo, más cristalino, del vidrio, más uniforme, y de muchas imitaciones, que brillan demasiado o se ven sintéticas. En condiciones de luz natural difusa, el diamante suele parecer empolvado, pero ese aspecto engañoso es precisamente una pista. El peso en mano también da una señal. Con experiencia, se nota que un diamante se siente más pesado que el cuarzo de igual tamaño debido a su mayor densidad, 3,52 G/diagonal cm superíndice 3 frente a 2,65 G/diagonal cm superíndice 3. Aunque no es una prueba definitiva, cuando una piedra pequeña pesa más de lo que su tamaño sugiere, conviene reservarla para pruebas posteriores. Un truco clásico de campo es la prueba de la transparencia inversa, colocar la piedra sobre un papel con letras o rayas. Si la imagen es claramente visible o distorsionada como si fuera vidrio, probablemente no sea diamante. Muchos falsos positivos como la moisanita o el zircón permiten el paso de luz de manera diferente, mostrando refracción doble o líneas borrosas. El diamante, debido a su índice de refracción, tiende a dispersar la luz de forma única, aunque esto se aprecia mejor bajo lupa o microscopio. El color no descarta un hallazgo. Menos del 1% de los diamantes naturales son perfectamente blancos. Tonos amarillentos, marrones e incluso verdes son comunes, especialmente en fuentes primarias. Incluso los diamantes industriales, opacos o con inclusiones negras, pueden valer dinero si tienen tamaño y consistencia. El error está en desechar lo feo sin revisar su estructura. El entorno también da contexto.
Si la piedra fue hallada entre concentrados negros con presencia de ilmenita o granates, en zonas aluviales de rocas ultramáficas o volcanismo antiguo, las probabilidades suben. Lo ideal es marcar el punto exacto con GPS o referencia física, ya que el patrón de hallazgos y su repetición importa más que un hallazgo aislado. La clave aquí no es confirmar, sino separar lo que merece ser probado de lo que puede descartarse. La vista entrenada, junto con unos pocos ensayos caseros, pueden reducir en un 90% la pérdida de tiempo. Pero el primer filtro, el más rápido y gratuito, sigue siendo el ojo. Forma, brillo y peso son las señales que todos pueden aprender a leer. Encontrar diamantes no comienza con una piedra, sino con una lectura del terreno. Es el paisaje, no el azar, el que concentra las pistas. La mayoría de los diamantes naturales provienen de rocas madre como la kimberlita y la lamproita, formadas a gran profundidad y expulsadas a la superficie mediante erupciones volcánicas explosivas hace millones de años. Estos eventos dejaron chimeneas o pipes que hoy, desgastadas por el tiempo, pueden parecer colinas suaves, depresiones circulares o simplemente suelos erosionados con cierto color gris o pardo verdoso. Pero estos cuerpos volcánicos no siempre están visibles. A menudo, la meteorización los entierra bajo arcillas, gravas o suelos residuales. Aquí es donde entra el criterio geológico, buscar zonas donde el agua haya hecho el trabajo de concentración. Los ríos antiguos, paleocauces, son claves. Si un río moderno corta una zona rica en kimberlita, sus meandros tienden a formar trampas naturales donde los minerales pesados se acumulan. Estas curvas lentas, especialmente en zonas donde el agua pierde velocidad, permiten que materiales como ilmenita, espinela, granates y diamantes se depositen juntos. Más efectivos aún son los abanicos aluviales y conos de deyección, zonas donde el caudal disminuye al salir de una pendiente abrupta, obligando las partículas más densas a sedimentarse. Estos puntos, aunque parecen simples campos de grava o playa fluvial seca, han producido algunos de los hallazgos más importantes de diamantes secundarios, aluviales, en países como Brasil, Sudáfrica y la India. En terreno montañoso o zonas volcánicas antiguas, buscar líneas de fractura, diques y vetas también es útil. Los cuerpos de kimberlita tienden a seguir fracturas profundas en la corteza terrestre, por lo que alineaciones de mineralizaciones extrañas, suelos arcillosos con manchas negras o anomalías magnéticas pueden sugerir presencia subterránea de este tipo de roca. Otro enfoque eficaz es estudiar cortes en caminos, excavaciones agrícolas o erosión natural. Cuando el subsuelo queda expuesto, puede revelar capas que antes estaban ocultas, depósitos consolidados con partículas pesadas, arcillas con manchas verdes o violetas, alteración química de kimberlita o directamente fragmentos de roca con textura porosa y puntos negros metálicos. Lo más valioso del análisis de terreno es que se puede hacer antes de recoger una sola piedra. Es un proceso de descarte. Se evita perder tiempo en zonas con rocas sedimentarias jóvenes, suelos completamente arenosos o regiones sin evidencia volcánica antigua. En cambio, el buscador inteligente se enfoca en terrenos cratónicos, las porciones más antiguas y estables del planeta, donde las condiciones para la formación y preservación de diamantes han existido durante miles de millones de años. Un diamante puede esconderse a simple vista, pero sus heraldos no. Antes de que aparezca una gema, los minerales indicadores dejan su firma. Reconocerlos es como leer el lenguaje oculto del terreno. Granate piropo, espinela rica en cromo, cromodiópsido, ilmenita y magnetita son los más codiciados por exploradores porque viajan juntos con los diamantes en los cuerpos de kimberlita y lamproita. No tienen valor gemológico por sí mismos, pero su presencia justifica una búsqueda más exhaustiva. El granate piropo, por ejemplo, puede hallarse como pequeños cristales rojos o púrpuras, a menudo de 1 a 4 mm de diámetro. Si contiene cromo, su color tiende al púrpura oscuro con cierto brillo interno cuando se observa bajo buena luz. Estos cristales son densos, resistentes al desgaste y tienden a concentrarse en las fracciones pesadas al usar batea o mesa vibratoria. En muchas zonas diamantíferas de África y Siberia, los piropos cromíferos son el primer rastro de un pipe de kimberlita enterrado. La espinela rica en cromo es más difícil de identificar a simple vista, pero se presenta en formas isométricas, con tonos que van del marrón oscuro al negro brillante, a veces con destellos verdosos. Puede confundirse con magnetita, pero la espinela no es magnética y su dureza es mayor. En lupa, puede mostrar aristas afiladas y fracturas concoidales. El cromodiópsido, un clinopiroxeno de intenso color verde esmeralda, es uno de los indicadores visualmente más atractivos. Si lo encuentras, no es un diamante, pero estás muy cerca. Su aparición sugiere condiciones de alta presión compatibles con la formación de diamantes.
Se distingue de otros piroxenos por su color y por la forma alargada y prismática de sus cristales, que tienden a quebrarse en secciones planas con brillo vítreo. Ilmenita y magnetita aparecen como partículas negras metálicas. La clave está en la respuesta al imán. La magnetita responde con fuerza, mientras que la ilmenita solo reacciona levemente o no lo hace. Ambas son comunes en kimberlitas frescas o erosionadas y pueden encontrarse como restos en suelos arcillosos o como concentrados en batea. Si una zona muestra abundancia de estos minerales, vale la pena seguirla río abajo o excavar capas más profundas. Lo importante con los indicadores no es encontrar uno suelto, sino un patrón. Si varios aparecen juntos en una muestra de batea, digamos, piropos, diópsidos verdes y magnetita, eso eleva dramáticamente las probabilidades de que los diamantes estén presentes. No todos los PAIPs los tienen, pero los más ricos sí. Por eso los programas de exploración profesional utilizan mapas de distribución de estos minerales como base para perforación. Además, la resistencia química de estos minerales hace que perduren más tiempo que los diamantes expuestos. Así, un área con altos indicadores puede seguir siendo relevante incluso si los diamantes visibles fueron removidos por explotación previa o erosión. Saber reconocerlos es vital, pero el siguiente desafío es práctico: ¿cómo separarlos eficientemente en campos sin equipo industrial? Ahí es donde entra el cribado y el uso de bateas, el filtro más accesible y revelador para todo explorador. Con la señal del terreno correcta y minerales indicadores visibles, el siguiente paso es filtrar lo valioso del ruido. Aquí, herramientas básicas como un tamiz de malla número 20, aproximadamente 0,85 milímetros, y una batea metálica o plástica se convierten en instrumentos decisivos. Aunque rudimentarias, estas técnicas permiten concentrar los minerales pesados, y con ellos, los posibles diamantes, de forma repetible y económica, incluso en salidas de campo breves. El cribado comienza seleccionando sedimento de zonas estratégicas, curvas de ríos, bases de laderas, depresiones donde el agua pierde velocidad. Se recoge el material superficial, y mejor aún, capas intermedias, de 10 a 30 cm de profundidad, donde los minerales más densos tienden a depositarse tras lluvias o crecidas. Se pasa por un tamiz número 20 o número 40 igual a 0.425 mm, para eliminar las fracciones gruesas y dejar una mezcla más homogénea. La batea se llena con esta fracción fina y se agita con movimientos circulares constantes bajo agua. La clave está en mantener el ritmo. Los materiales más pesados, magnetita, ilmenita, piropos, espinelas, tienden a ir al fondo, mientras que la materia orgánica, cuarzo y arenas claras flotan y se eliminan en cada lavado. En cuestión de minutos, puede reducirse un volumen de varios litros a una cucharada de concentrado denso, oscuro y potencialmente valioso. Una buena batea deja ver capas: primero una franja de arenas más claras, luego una línea negra, magnetita barra diagonal ilmenita, y en el centro, si hay suerte, granos color rojo, granates, verde, diópsido o incluso cristales traslúcidos con geometría definida. Esta última capa merece especial atención bajo lupa o microscopio portátil. Una piedra con aristas regulares, brillo vítreo tenue y forma octaédrica podría justificar pruebas más avanzadas. El tiempo invertido por batea puede ser optimizado si se marcan los sitios de muestreo con GPS o estacas simples, creando una grilla para comparar concentraciones entre puntos. Esto permite regresar a zonas prometedoras o descartar áreas sin rendimiento. Importante: siempre se debe mantener una muestra testigo, sin lavar, para análisis futuros. Algunos minerales, como el cromo diópsido, pueden romperse o perderse si no se manipulan con cuidado. Guardar las fracciones pesadas en viales o bolsas rotuladas es esencial si se piensa en enviar al laboratorio más adelante. Este método, pese a su simplicidad, ha sido responsable de algunos de los hallazgos aluviales más importantes del mundo. Pero también presenta un límite: muchos minerales densos no son diamantes. Para avanzar con certeza, se necesitan pruebas físicas que distingan lo extraordinario del imitador. La primera es simple y sorprendentemente efectiva: un imán de neodimio y una balanza de precisión para evaluar densidad. Una batea bien hecha entrega promesa, pero no certeza. Para eso, hay dos pruebas de campo que, usadas juntas, pueden descartar hasta un 80% de falsos positivos antes de pensar en laboratorio: el imán y la densidad. Estas herramientas, baratas y portátiles, son las primeras líneas de defensa contra la ilusión de haber encontrado algo valioso. El imán de neodimio, de uso común en buscadores de meteoritos, tiene la sensibilidad necesaria para detectar la magnetita y, en menor medida, la ilmenita. Cuando se acerca a un concentrado seco o ligeramente húmedo, los granos negros que reaccionan con fuerza son,
con alta probabilidad, magnetita. Si se mueven levemente o se agrupan de forma más lenta, puede tratarse de ilmenita. Esto ya es útil. Ambos minerales son comunes en kimberlita, pero ninguno es diamante. Separarlos permite limpiar visualmente la muestra, dejando al descubierto otros cristales sin respuesta magnética, que sí merecen análisis posterior. La segunda prueba, densidad relativa, ofrece una confirmación más sutil. Se puede realizar con una balanza digital, 0,01 gramos de precisión, y un recipiente con agua. Se pesa el objeto en seco, luego se cuelga con hilo fino en el agua sin tocar las paredes, y se anota el peso sumergido. Aplicando la fórmula de Arquímedes, se obtiene la densidad. Densidad igual a peso en seco barra diagonal, peso en seco peso en agua. Un diamante genuino tendrá una densidad cercana a 3,52 g barra diagonal cm superíndice 3. Cuarzo, uno de los falsos positivos más comunes, da apenas 2,65 g barra diagonal cm superíndice 3. Moisanita y circones se acercan a 3,2-3,3, pero siguen por debajo. Si el resultado es menor a 3,0, puede descartarse casi con certeza como diamante. Si supera 3,3, vale la pena continuar. Este filtro también permite identificar materiales tratados o sintéticos. Algunos vidrios de alta densidad, usados en imitaciones, tienen rangos erráticos y a menudo flotan más de lo esperado. En cambio, los diamantes naturales mantienen una consistencia estrecha en pruebas repetidas. Aplicar ambas pruebas en paralelo es clave. Una piedra no magnética pero con densidad baja no es diamante. Una piedra densa pero altamente magnética probablemente sea magnetita. Solo las muestras que combinan ausencia de magnetismo y densidad entre 3,3 y 3,6 deben pasar al siguiente nivel de análisis. Estas pruebas, bien aplicadas, pueden reducir decenas de muestras a unas pocas candidatas con perfil técnico confiable. A partir de allí, los métodos se vuelven más selectivos y potentes. El siguiente es una herramienta de bolsillo que ofrece confirmación casi inmediata con base científica sólida, la conductividad térmica. En la línea delgada entre ilusión y hallazgo, pocos instrumentos tienen tanto peso como el probador de conductividad térmica. Pequeño, portátil y relativamente accesible, este dispositivo permite verificar una de las propiedades más distintivas del diamante, su capacidad de disipar calor a una velocidad sin igual. En manos de un buscador entrenado, esta herramienta puede separar lo extraordinario de lo simplemente brillante en menos de 5 segundos. El principio es simple. El diamante natural es uno de los mejores conductores térmicos conocidos en estado sólido. Cuando una sonda con sensor térmico toca su superficie, el calor se transfiere tan rápido que el aparato emite una señal de confirmación, normalmente una luz verde, un pitido o ambos. En cambio, imitaciones comunes como el vidrio, la circonia cúbica, el cuarzo o incluso muchos zafiros sintéticos no conducen el calor de manera similar y por tanto no activan la señal de diamante. El procedimiento exige limpieza. La piedra debe estar seca y libre de grasa, polvo o agua. Una superficie contaminada puede retrasar o falsear la lectura. Lo ideal es frotarla con un paño de microfibra o alcohol isopropílico antes de probar. Luego, el probador se calibra, algunos modelos lo hacen automáticamente, y se coloca la punta sobre una cara plana de la piedra, sin presionar demasiado. Una lectura positiva es inmediata si el ejemplar es genuino. Pero este test tiene una debilidad conocida, no distingue entre diamante y moisanita, una gema sintética, aunque también natural en rarísimos casos, que comparte muchas propiedades con el diamante, incluyendo la alta conductividad térmica. Aquí es donde los dispositivos más avanzados, con doble función térmica y eléctrica, entran en juego. La diferencia clave es que la moisanita suele conducir electricidad, mientras que el diamante no. Algunos aparatos modernos miden ambas propiedades. Si una piedra pasa el test térmico pero también conduce electricidad, es moisanita. Si solo pasa el térmico, es muy probablemente un diamante verdadero. Este test dual reduce radicalmente el margen de error sin necesidad de laboratorio. Una consideración importante es el tamaño. En piedras muy pequeñas, 12 y 5 ct, algunos sensores no reaccionan con suficiente sensibilidad. En esos casos, se recomienda repetir la prueba varias veces, rotando la piedra, o esperar a agrupar muestras similares para realizar ensayos en condiciones controladas. Este test no reemplaza una certificación gemológica, pero su precisión es tan alta que muchas casas de empeño y compradores informales lo aceptan como primera verificación. A nivel de campo, su utilidad es insuperable. Permite tomar decisiones inmediatas sobre qué conservar, qué enviar al laboratorio y qué dejar atrás.
Encender una lámpara de luz ultravioleta sobre un puñado de piedras puede revelar un espectáculo oculto, destellos azules, verdes o incluso amarillos que surgen desde el interior del material. Muchos diamantes naturales, especialmente los extraídos de ciertas regiones como Sudáfrica o Rusia, exhiben fluorescencia azul bajo luz ultravioleta de onda larga, 365 nm. Este fenómeno, causado por trazas de boro u otros elementos estructurales, es una pista útil, pero no concluyente, en la identificación. Lo primero que hay que entender es que no todos los diamantes fluorescen, y no todos los materiales que fluorescen son diamantes. Según datos del GIA, cerca del 25% a 35% de los diamantes naturales muestran fluorescencia azul perceptible. De ellos, solo una fracción presenta una intensidad lo bastante alta como para ser evidente en pruebas de campo. Esto significa que una piedra que no brilla bajo UV aún puede ser un diamante auténtico. En contraste, varios imitadores, como el vidrio plomado, ciertas circonias cúbicas, la calcita o incluso algunos cuarzos, también pueden emitir fluorescencia, a veces en tonos similares. Por ello, el color y el patrón de la luz emitida deben interpretarse con cautela. Un diamante con fluorescencia típica presenta un azul homogéneo, sin parpadeo, sin zonas verdes ni manchas rojizas. Si hay múltiples colores o si el brillo se concentra solo en bordes o fracturas, probablemente se trate de otro material. Para realizar la prueba correctamente, se necesita una lámpara de UV de onda larga, preferiblemente de al menos 3 vatios de potencia, y un ambiente oscuro o con sombra total. Las piedras deben estar secas y limpias, idealmente sobre una superficie negra mate para contrastar el efecto. La observación debe durar al menos 10 segundos, ya que algunos materiales muestran fosforescencia, siguen brillando unos segundos tras apagar la luz, lo cual puede dar pistas adicionales. En algunos casos, la fluorescencia intensa puede ayudar incluso a diferenciar entre diamantes de distinto origen. Por ejemplo, los diamantes sintéticos por deposición química de vapor, CVD, a veces muestran fluorescencia rojiza o anaranjada, rara en diamantes naturales. En cambio, algunos diamantes HPHT, alta presión, alta temperatura, pueden no fluorescer en absoluto o hacerlo de forma poco uniforme. Esta variabilidad es aprovechada por laboratorios especializados, pero también puede confundir a buscadores sin contexto. Por eso, aunque la luz UV es una herramienta visual poderosa, debe usarse como complemento, nunca como prueba definitiva. Puede guiar la mirada hacia una piedra que antes pasaba desapercibida o servir como filtro preliminar para concentrar la atención en muestras prometedoras. Pero una fluorescencia atractiva, por sí sola, no justifica saltarse los ensayos duros. Y justo ahí es donde muchos se equivocan. Hay materiales con brillo, forma y hasta densidad similares al diamante que fallan en el último momento. El siguiente tema expone cómo los falsos positivos más comunes, como el zircón y el cuarzo, pueden parecer promesa, pero traicionan al primer test serio. Muchos buscadores entusiastas han sentido la emoción de ver una piedra translúcida con forma perfecta brillar desde la batea. Aristas afiladas, peso notable, un brillo interno tentador. Pero al someterla a pruebas básicas, la ilusión se derrumba. El zircón y el cuarzo son los responsables más frecuentes de estas falsas alarmas. Ambos pueden imitar a un diamante lo suficiente como para confundir incluso a ojos entrenados, si no se aplican los filtros adecuados. El zircón natural, especialmente en su forma incolora o ligeramente amarilla, presenta un brillo vítreo y formas cristalinas que recuerdan a las del diamante en bruto. Su densidad, 4.6 G/cm superíndice 3, incluso puede superar la del diamante, lo que lo hace pasar las pruebas de peso específico sin levantar sospechas. Sin embargo, su dureza es mucho menor, 6-7.5 en la escala de Mohs, y puede rayarse fácilmente con una lima de carburo de silicio, 9. Un test de abrasión bien ejecutado lo expone rápidamente. Si la superficie se raya con facilidad, no es diamante. La trampa del zircón es doble, no solo engaña en densidad, también puede mostrar fluorescencia bajo UV y dispersión de luz interna, fuego, similar a la de gemas verdaderas. Pero al aplicar la prueba térmica, falla sin excepción. No disipa calor de forma eficiente y suele tardar varios segundos en emitir alguna respuesta, si es que la hay. Esta simple prueba descarta incluso ejemplares que visualmente parecen perfectos. El cuarzo presenta otra variedad de falsos positivos. Su forma más común en concentrados aluviales son fragmentos de cristales hexagonales, transparentes o con leves tonalidades grisáceas. Bajo luz, puede parecer limpio y geométrico. Su dureza, 7 Mohs, lo hace resistente, y su abundancia en ambientes fluviales garantiza que aparecerá con frecuencia. Sin embargo, su baja densidad,
2.65G/cm superíndice 3, lo delata en cualquier prueba de flotación. Si una piedra translúcida que parece demasiado ligera flota más de lo esperado en el ensayo de agua, es probable que sea cuarzo. Una prueba adicional es la doble refracción. Algunos zircones y casi todos los cristales de moisanita muestran duplicación de facetas cuando se observan bajo lupa a 10x. Los diamantes, en cambio, tienen refracción simple. Este detalle, imperceptible a simple vista, puede confirmarse con herramientas básicas de óptica o incluso con el clásico truco del punto negro en papel. Si una piedra permite ver el punto claramente a través de ella, probablemente no sea diamante. Estos falsos positivos no solo consumen tiempo, también pueden generar confianza indebida. Algunos vendedores poco éticos llegan a ofrecer zircones como diamantes rústicos, aprovechando la falta de pruebas in situ por parte del comprador. De ahí la importancia de no fiarse del aspecto y realizar una batería mínima de ensayos, densidad, conductividad térmica y resistencia al rayado.